Papá, a partir de hoy, toda tu pensión será transferida a mi cuenta, y deberías buscar un basurero para morirte, dijo su hija. Permanecí en silencio, pero esa noche ella escuchó un ruido extraño y miró por la ventana. Lo que vio la hizo callar para siempre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Habían pasado 3 años desde que se la traspasé a Valeria, y el lugar ya se sentía como si perteneciera a la memoria de otra persona. Su sedán plateado estaba estacionado en la entrada donde yo solía aparcar mi camioneta. Cortinas diferentes colgaban en las ventanas de la sala, patrones geométricos en lugar de las flores que mi esposa había elegido. Cerré mi coche y caminé por el sendero que yo mismo había colocado, ladrillo a ladrillo, hacía 20 años. Valeria abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Papá, llegas a tiempo». No fue un saludo, solo una observación. Se hizo a un lado sin mirarme a los ojos. El tráfico estaba pesado viniendo desde la ciudad vecina, dije, siguiéndola al interior. Los muebles habían cambiado. Piezas modernas reemplazaban el cómodo sofá donde veíamos películas en familia. Las paredes estaban pintadas de un gris frío. Solo quedaba una cosa de antes. La foto familiar sobre la repisa de la chimenea. El rostro de mi esposa sonreía desde el marco, congelado en un momento en que todo todavía tenía sentido. Rogelio estaba sentado a la mesa del comedor, con el teléfono en la mano y los pulgares moviéndose por la pantalla. No levantó la vista cuando entré. «Rogelio», dije. Él gruñó. Siguió sin mirar. Valeria señaló una silla. «Siéntate, papá. La cena está casi lista. La comida fue mecánica. Pollo asado, verduras, pan comprado en el supermercado». Valeria sirvió los platos con la eficiencia de alguien que cumple una obligación. Rogelio finalmente dejó su teléfono, pero pasó la comida mirando más allá de mí, con la mandíbula trabajando en su comida como si estuviera masticando algo que despreciaba. «¿Cómo está el apartamento?», preguntó Valeria, cortando su pollo en cuadrados precisos. «Está bien. Tranquilo. ¿Todavía es solo de un dormitorio?». «Es todo lo que necesito». Rogelio resopló. $800 al mes por esa caja de zapatos. Ridículo. No respondí. Tomé otro bocado. El pollo estaba seco. Valeria volvió a llenar mi vaso de agua sin preguntar si quería más. El silencio se extendía entre nosotros como algo físico. Podía escuchar el reloj haciendo tic-tac en la cocina, el chirrido del tenedor de Rogelio contra su plato, el sonido de mi propia respiración. Después de terminar, Valeria se levantó y comenzó a recoger los platos. Me moví para ayudar, pero ella me hizo un gesto para que parara. «Quédate sentado, papá. Tenemos que hablar». Algo en su tono hizo que mi mano se quedara quieta sobre la mesa. Rogelio se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Una sonrisa jugaba en la esquina de su boca. No era amistosa, era algo completamente distinto. Valeria regresó de la cocina con una carpeta. La puso sobre la mesa entre nosotros, y se sentó. Sus dedos estaban firmes mientras la abría y sacaba varias páginas de documentos con aspecto oficial. «Papá, tenemos que discutir tu situación financiera». Su voz se había vuelto plana, administrativa. «Tus pagos de pensión serán redirigidos a mi cuenta con efecto inmediato. Ya he procesado el papeleo necesario». Las palabras tardaron un momento en aterrizar. Cuando lo hicieron, sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era pánico. Todavía no. Solo un frío reconocimiento de que esta cena nunca había tratado sobre la familia. «Valeria, esa es mi pensión. Yo me la gané. La necesito para vivir». «¿Para qué la necesitas?». Rogelio interrumpió, su voz afilada con desprecio. «De todas formas, no estás haciendo nada con tu vida. Nosotros tenemos gastos reales, responsabilidades reales. Miré a mi hija. $2,400 al mes. Eso es mi alquiler, mi comida, mis servicios básicos. Eso es con lo que sobrevivo». Valeria deslizó el papeleo sobre la mesa hacia mí. Formularios con sellos y firmas. Códigos de autorización impresos en filas ordenadas.
Tengo contactos en servicios sociales, papá. Esto ya está hecho. La redirección comienza el próximo mes. No pueden simplemente... Esta conversación ha terminado. Ella cruzó las manos sobre los papeles. La decisión está tomada. Papá, búscate un refugio para personas sin hogar. O un basurero. Ya no me importa. La miré fijamente. La mujer frente a mí tenía el rostro de mi hija. La voz de mi hija. Pero todo lo demás había sido eliminado. La sonrisa burlona de Rogelio se ensanchó. Ninguno de los dos apartó la mirada. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el piso. Mis manos no temblaban. Mi voz no se elevó. Simplemente miré a Valeria un largo momento. Lo suficiente para que ella entendiera que la estaba viendo claramente ahora. Y luego me volví hacia la puerta. Mi mano encontró el pomo. Detrás de mí, escuché la risa baja de Rogelio, la brusca inhalación de Valeria, como si esperara que yo peleara, que suplicara, que me derrumbara. No me di la vuelta, no les di esa satisfacción. La puerta se cerró silenciosamente detrás de mí. La luz del porche se apagó antes de que llegara a la acera. Caminé hacia mi coche en la oscuridad. El aire fresco de la noche convertía mi aliento en vapor. Mis manos pescaron en mi bolsillo buscando las llaves. Las encontraron. Abrí la puerta. Me senté detrás del volante por un momento. Motor apagado. Mirando hacia la casa. Todas las luces estaban encendidas adentro. A través de la ventana podía ver a Valeria y a Rogelio moviéndose, ya olvidando que yo había estado allí. Arranqué el coche y conduje. El viaje de regreso al pueblo vecino tomó 20 minutos. No encendí la radio. No necesitaba el ruido. Mi mente estaba trabajando, ordenando lo que acababa de suceder, organizando las piezas en algo que pudiera entender. Valeria había robado mi pensión. No la pidió, no la negoció, la robó, con papeleo y sellos oficiales, y con el tipo de confianza que proviene de pensar que ya has ganado. Me estacioné en mi lugar habitual en el complejo de apartamentos, tercera fila atrás, bajo el roble. El edificio estaba tranquilo a esa hora de la noche. La mayoría de mis vecinos eran ancianos. Se acostaban temprano. Subí las escaleras al segundo piso. Abrí mi puerta. Entré en el pequeño espacio que había llamado hogar durante 3 años. Un dormitorio, cocineta, baño, sala de estar. Apenas lo suficientemente grande para un sofá y una televisión. Las paredes eran beige, genéricas, temporales. Nada como la casa que yo había construido desde los cimientos. La casa donde crié a Valeria, donde mi esposa había fallecido. La casa que le había traspasado a Valeria hace 3 años. Porque ella dijo que necesitaba ayuda. Porque yo creía que la familia significaba algo. No encendí muchas luces. Solo la lámpara junto al sofá, la pequeña sobre la barra de la cocina. Fui al armario del dormitorio. Aparté las camisas colgadas. Me arrodillé. Y giré la combinación de la caja fuerte empotrada en el suelo. Derecha 23, izquierda 16, derecha 41. Los mismos números durante 30 años. La cerradura se desactivó con un clic sólido. Adentro, todo estaba organizado como siempre lo había mantenido. Efectivo en un sobre. Actas de nacimiento y tarjetas de seguro social en otro. Pólizas de seguro. Las joyas de mi esposa. Y una carpeta etiquetada con mi propia letra. Documentos de propiedad de la calle Los Robles número 1847. La saqué. La llevé a la mesa de la cocina y extendí el contenido en filas cuidadosas. Escritura de donación. El nombre de Valeria como beneficiaria. Mi firma como donante. Todo legal. Todo correcto. Fechado hace 3 años. Debajo de eso, estados de cuenta bancarios de la casa. Registros de transferencia de servicios. Todo documentando la transferencia de propiedad. Y debajo de todo eso, un documento más. Papel más grueso. Sello oficial del condado. La escritura de garantía hipotecaria con cláusula especial. La levanté.
La sostuve bajo la luz de la cocina y leí la cláusula que había redactado hace 3 años. Las palabras volvieron a mí lentamente, luego todas de golpe. Sentado en la oficina del licenciado Armando Guerra, el abogado sugiriendo esta protección, Valeria diciendo que era innecesario, yo insistiendo tranquilamente. Disposición de recompra, leí en voz alta para el apartamento vacío. Contraprestación simbólica de $100 tras el incumplimiento material de las obligaciones de cuidado. Le había dicho a Valeria que era solo una formalidad. Procedimiento estándar al transferir propiedades dentro de las familias. Ella lo firmó sin leer con atención. Ansiosa por obtener la casa, por tener el activo a su nombre, nunca supo lo que esa cláusula significaba realmente. Dejé el documento. Miré el reloj en el microondas. 9:47. Tenía 48 horas, tal vez menos, antes de que el banco procesara la autorización de Valeria y me bloqueara el acceso a mi propia cuenta de pensión. Necesitaba moverme más rápido de lo que ella esperaba. ¿Café? Puse una cafetera. El ritual familiar calmaba mis manos. Enfocaba mis pensamientos. Mientras se preparaba, encendí mi computadora. La vieja computadora de escritorio que había conservado de mis días en administración de propiedades. Y comencé a buscar Código de Propiedad del Estado, procedimientos del registro del condado, servicios de presentación expedita, el costo de forzar una venta de propiedad, el cronograma para el desalojo después de la readquisición. Los números comenzaron a sumarse en un bloc legal. Tarifas de presentación, honorarios del abogado, costos judiciales si Valeria impugnaba, servicio de desalojo si se negaba a irse. Tenía $15,000 en ahorros. Sería suficiente, apenas. A medianoche, llamé a una línea de información legal de 24 horas. Una mujer contestó, voz profesional y distante. Si una escritura incluye una cláusula de recompra condicional y la condición es violada, ¿cuál es el proceso estándar para la readquisición en el registro del condado? Ella hizo una pausa. Escuché tecleo. Necesitaría presentar la solicitud ante el registro del condado, proporcionar prueba del incumplimiento y ejecutar la transacción de recompra. Típicamente toma de 3 a 5 días hábiles para el procesamiento estándar. ¿Qué hay del servicio urgente? Disponible por una tarifa adicional. Puede reducir el procesamiento a 24 horas, a veces menos. Gracias, colgué. Anoté la información. La verifiqué con lo que había encontrado en línea. Todo coincidía. El café estaba frío a las 2 de la mañana. Hice otra cafetera. Lo bebí negro. Seguí trabajando. Las pestañas del navegador se multiplicaban en mi pantalla. Formularios que necesitaría presentar. Requisitos de documentación. Información de contacto de la oficina del registro del condado. Nombres de servicios de desalojo que pudieran moverse rápidamente. Para las 4, tenía un cronograma escrito en cuidadosa secuencia. Primero, llamar al licenciado Armando Guerra a las 8, cuando abriera su oficina. Segundo, presentar la escritura de recompra en el registro del condado con procesamiento urgente. Tercero, organizar el servicio de desalojo para el momento en que se registrara la escritura. Cuarto, cambiar el depósito directo de mi pensión antes de que el banco procesara la autorización de Valeria. Cada paso tenía que suceder en orden. Cada pieza tenía que caer exactamente bien. Me recosté en mi silla. Me froté los ojos. Me dolía el cuerpo de estar sentado, de la tensión, del peso de lo que estaba a punto de hacer. Pero mi mente estaba clara, más afilada de lo que había estado en años. Esto no se trataba de la casa. La casa era solo madera y ladrillo, habitaciones y paredes. Esto se trataba de lo que Valeria había dicho, de cómo me había mirado cuando lo dijo. Busca un basurero, no me importa. Ella había olvidado algo importante. Yo había pasado 40 años en la administración de propiedades. Sabía leer contratos, sabía encontrar ventajas, sabía cómo protegerme cuando alguien intentaba tomar lo que era mío. Había construido esa protección en la escritura hace 3 años.
y Valeria nunca se había molestado en verificar. La ventana detrás de mí comenzó a aclararse. Llegaba el amanecer, lento y gris. Revisé el reloj. 6:47. Demasiado temprano para llamar a Armando todavía. Las oficinas no abrían hasta las 8. Me levanté, me estiré, sentí mi columna crujir en 3 lugares. Fui al baño. Abrí la ducha. Dejé que el vapor llenara el pequeño espacio. El agua caliente aflojó músculos que había olvidado que estaban tensos. Cuando salí, me miré en el espejo. El mismo rostro que había visto ayer. El mismo cabello gris. Las mismas líneas alrededor de mis ojos. Pero algo había cambiado detrás de ellos. Algo más frío, más enfocado. Me vestí con una camisa limpia, pantalones caqui, los zapatos que mantenía lustrados por costumbre. Me preparé el desayuno, huevos, tostadas, jugo de naranja. Comí despacio, metódicamente, como si me estuviera preparando para un día largo, porque lo estaba. A las 7:45, me senté a la mesa de la cocina con mi teléfono en la mano y el cronograma frente a mí. Leí los pasos de nuevo, verificando cada uno, asegurándome de no haber olvidado nada. A las 8 en punto, llamaría al licenciado Armando Guerra. Le explicaría la situación en términos claros y sin emociones. La escritura de donación, la escritura de garantía, la cláusula de recompra que Valeria había violado. Le pediría reunirse conmigo a las 9, presentar el papeleo para las 10, tener la escritura registrada para el mediodía, si pagábamos por el servicio urgente. Ensayé la conversación en mi cabeza. Cada palabra importaba ahora. Cada detalle tenía que ser preciso. El reloj del microondas cambió a 8:01. Marqué el número de Armando. Armando contestó al segundo timbre. ¿Roberto Scott? ¿De verdad eres tú? Su voz llevaba sorpresa y calidez. Deben ser 3 años desde la última vez que hablamos. 4 años, Armando. Necesito tu ayuda. Hoy, puedes reunirte conmigo en tu oficina en 1 hora. La calidez se atenuó, reemplazada por un enfoque profesional. ¿Cuál es la situación? Un problema de propiedad. Necesito ejecutar una cláusula de recompra. Puedo pagar en efectivo. Una pausa. ¿Qué tan urgente estamos hablando? Necesito la escritura registrada para el final del día hábil de hoy. Eso es... Se detuvo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado al tono que recordaba de nuestros días de negocios juntos. El que usaba cuando el tiempo era dinero. Puedo hacer que funcione. Ven a la oficina a las 9:30. Trae toda tu documentación. Colgué, tomé mi chaqueta, mi billetera, la carpeta con los documentos de la propiedad. El banco abría a las 8:30. Tenía tiempo. El viaje a mi banco tomó 12 minutos. El estacionamiento estaba casi vacío, solo unos pocos clientes madrugadores. Adentro, el olor institucional a aire reciclado y limpiador de alfombras. Caminé hacia una ventanilla, saqué una boleta de retiro y escribí. $15,000. La cajera, una mujer joven con maquillaje cuidadoso, miró la cantidad y luego a mí. Señor Scott, ese es el saldo total de su cuenta de ahorros. ¿Está seguro de que lo necesita todo en efectivo? Podríamos arreglar una transferencia o un cheque de caja así. Efectivo. Billetes de 100, por favor. Ella dudó. Señor, por su protección, debo mencionar que los grandes retiros de efectivo a veces pueden indicar: estoy comprando una propiedad. Necesito efectivo para la transacción. Por favor, procese el retiro. Sus dedos se movieron por su teclado. La impresora detrás de ella zumbó. Contó 150 billetes a máquina. Luego los recontó a mano. Los deslizó en un sobre del banco. Lo selló y me lo entregó a través del mostrador. Gracias, dije. El peso de $15,000 se sentía significativo en el bolsillo interior de mi chaqueta. Caminé de regreso a mi coche, cerré las puertas, me senté por un momento, sintiendo ese peso contra mis costillas. Los ahorros de toda mi vida. Todo lo que había logrado conservar después de las facturas del hospital de mi esposa.
después del funeral, después de 3 años de vida cuidadosa con una pensión que apenas cubría el alquiler y la comida. Arranqué el motor y conduje hacia el centro de la ciudad. La oficina de Armando ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en la avenida principal. Tomé el ascensor, salí a un pasillo con alfombra gastada e iluminación fluorescente. La puerta de vidrio esmerilado al final todavía decía: Licenciado Armando Guerra, abogado, en letras doradas que habían comenzado a pelarse en los bordes. La recepcionista levantó la vista cuando entré. Sus ojos se abrieron. «Señor Scott, ¿es usted?» «Hola, Patricia. Ha pasado un tiempo. Le diré al licenciado que está aquí». Ella levantó su teléfono, presionó un botón. «Licenciado Guerra, Roberto Scott está aquí para su cita de las 9:30». Escuchó, asintió, colgó. «Pase directamente». La oficina de Armando no había cambiado mucho. Las mismas paredes con paneles de madera. Los mismos certificados y títulos de derecho en marcos a juego. El mismo escritorio enorme que probablemente había sido costoso hace 30 años. Armando se levantó detrás de él, extendió su mano. Su cabello se había vuelto más gris, su cintura más gruesa, pero su apretón de manos era firme. «Roberto, qué bueno verte. Siéntate». Me senté, saqué la carpeta, puse la escritura sobre su escritorio. «Necesito que ejecutes una recompra bajo esta cláusula, hoy. ¿Puedo pagar en efectivo?» Armando tomó el documento, se ajustó las gafas de lectura en la nariz. Leyó lentamente, su dedo siguiendo el texto línea por línea. Cuando llegó a la disposición de recompra, sus cejas se alzaron. Lo leyó de nuevo. Luego me miró por encima de sus gafas. «Roberto, este es un trabajo elegante. ¿Quién redactó esta disposición para ti? Tú lo hiciste. Hace 4 años, cuando transferí la casa a mi hija». Sus ojos volvieron al documento. «Ahora recuerdo. Tú insististe en esta cláusula de protección. Tu hija no pensó que fuera necesaria. Dejó el papel. Esto es hermético. Recompra condicional tras incumplimiento material de las obligaciones de cuidado. La contraprestación es simbólica. $100. ¿Valeria sabía sobre esta cláusula? Ella sabía que le di la casa. No leyó la letra pequeña. Tampoco su esposo». Armando se reclinó en su silla. «¿Qué pasó, Roberto?» «Robaron mi pensión, arreglaron que los pagos se redirigieran a su cuenta. Me dijeron que buscara un refugio para personas sin hogar o un basurero. No les importaba cuál». Su expresión se endureció. «¿Cuándo?» «Anoche. ¿Tienes prueba del incumplimiento?» Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de notas de voz. Reproduje la grabación que había hecho. La voz de Valeria, clínica y fría. «Tus pagos de pensión serán redirigidos a mi cuenta con efecto inmediato». La adición despreciativa de Rogelio. «¿Para qué la necesitas? De todas formas no estás haciendo nada con tu vida». Las palabras finales de Valeria. «Búscate un refugio o un basurero». Ya no me importa. Había configurado mi teléfono para grabar antes de entrar a la casa. ¿Viejo hábito de las negociaciones comerciales? Documentar todo. Armando escuchó, con la mandíbula tensa. Cuando terminó, se quitó las gafas, se frotó los ojos. ¿Esa es tu hija diciendo esas cosas? Esa era mi hija. Se volvió a poner las gafas. Muy bien, esto es lo que tenemos que hacer. Presentamos la escritura de recompra en el registro del condado inmediatamente. Necesitamos movernos rápido. Una vez que ella descubra lo que estamos haciendo, podría solicitar una orden judicial para detener el proceso. Si registramos esto antes de que ella lo sepa, la propiedad es tuya y ella tendrá que presentar una demanda, la cual perderá porque este contrato es válido. ¿Qué tan rápido podemos movernos? El procesamiento estándar es de 3 días hábiles, pero podemos solicitar servicio urgente. Levantó su teléfono, marcó. «Sandra, habla Armando Guerra. Necesito verificar si su servicio de registro urgente está disponible hoy». Escuchó. «Excelente. Estaremos allí antes del mediodía». Colgó. «¿Pueden hacerlo?»
$500 extra. Finalización para las 4 de la tarde. Saqué el sobre del banco de mi chaqueta. Conté $3,500 en billetes. Los deslicé sobre el escritorio. $3,000 por tus servicios. 500 por el trámite urgente. Armando miró el efectivo. Luego a mí. Roberto, ¿estás seguro de esto? Esa es una cantidad significativa para... Estoy seguro. Asintió lentamente. Recogió los billetes. Los puso en el cajón de su escritorio. Presionó el botón del intercomunicador. Patricia, necesitamos servicio notarial inmediatamente. Llama a Marcos. Dile que lo necesito aquí en 20 minutos. La siguiente hora se movió con la precisión de una operación militar. Marcos llegó. Fue testigo de mi firma en 6 copias diferentes de la escritura de recompra. Patricia imprimió todo en papel legal. Lo organizó en carpetas. Armando hizo llamadas. Confirmó nuestra cita en la oficina del secretario del condado. Arregló que los documentos notariados fueran entregados en mano en el escritorio del registrador. A las 11:15, salimos del edificio hacia la cálida luz del sol de abril. Armando conducía, un sedán práctico con manchas de café en los portavasos y escritos legales esparcidos por el asiento trasero. Me senté en el asiento del pasajero con la carpeta en mi regazo, sintiendo el peso de lo que estábamos a punto de hacer. Ella va a pelear esto, dijo Armando, navegando a través del tráfico del mediodía. Aunque pierda, lo hará feo. Deja que pelee. Eres diferente de lo que recuerdo, Roberto. Más duro. Ella me hizo diferente. Entramos en la estructura de estacionamiento junto al complejo gubernamental del condado. Adentro, el edificio zumbaba con actividad burocrática. Gente en fila en varias ventanillas, empleados procesando formularios, el sonido ambiental de impresoras y teclados y sellos oficiales golpeando papel. Armando sabía a qué ventanilla acercarse. El empleado, un hombre de mediana edad con gafas de lectura en una cadena, examinó nuestros documentos con eficiencia practicada. Disposición de recompra en una escritura de donación, dijo. Medio para sí mismo. No veo muchas de estas. Todo parece estar en orden. El procesamiento estándar es de 3 días hábiles. Podemos agilizar por $500. Finalización para las 4 de la tarde de hoy si presentamos antes del mediodía. Ya estaba sacando mi billetera. Hágalo, dije. El empleado aceptó el efectivo, escribió un recibo, selló nuestras copias. Tomen asiento. Los llamaremos cuando esté listo. El área de espera tenía sillas de plástico incómodas dispuestas en filas. Armando sugirió ir a almorzar. Me negué. Me senté donde podía ver el escritorio del empleado, observando el progreso de nuestro papeleo a través del sistema. Formularios pasando de escritorio a escritorio. Entradas de computadora siendo hechas. La lenta maquinaria del procesamiento gubernamental convirtiendo mis $100 y la traición de Valeria en realidad legal. Armando se sentó a mi lado, trabajando en su teléfono, ocasionalmente mirando hacia arriba para verificar el estado. A las 3:45, el empleado llamó mi nombre. Armando y yo nos acercamos a la ventanilla juntos. Todo procesado, señor Scott. El empleado me entregó una carpeta que contenía copias certificadas de la escritura, cada una estampada y sellada. A partir de las 4:07 de la tarde de hoy, usted es el propietario registrado de la propiedad en la calle Los Robles, número 1847. Felicidades. Tomé la carpeta. El papel se sentía ordinario, solo documentos, pero representaban algo más: justicia, reclamación, la corrección de un profundo error. Afuera, Armando me acompañó a mi coche. Debería invitarte a cenar, celebrar la victoria. Te lo agradezco, Armando, pero tengo más trabajo que hacer esta noche. Nos dimos la mano en la acera. Armando se dirigió hacia su sedán, sacando sus llaves. Me paré junto a mi coche, carpeta en una mano, teléfono en la otra, 3 llamadas por hacer antes de la noche. El sol todavía alto en el cielo de abril. Tiempo suficiente. Busqué mis contactos, encontré el primer número, dejé que mi dedo flotara sobre el botón de llamar. Luego lo presioné. ¿Sí?
dije cuando alguien contestó. Necesito asistencia de desalojo de emergencia. Esta noche. El representante del servicio de desalojo me pidió que esperara. Escuché tecleo, el clic de un ratón, la multitarea profesional de alguien acostumbrado a solicitudes urgentes. Señor Scott, ¿sigue ahí? Estoy aquí. ¿Puede venir a nuestra oficina? Necesito revisar su documentación antes de que podamos proceder. Estamos en la Avenida Sur número 2847. ¿Qué tan pronto puede estar aquí? 30 minutos. Nos vemos entonces. Necesitaba café y un lugar para hacer más llamadas. Encontré una tienda a 2 cuadras de distancia. Pedí café negro que realmente no quería. Tomé una mesa en la esquina lejos de la multitud de la tarde. Saqué mi blog legal y comencé a trabajar en mi lista. Cerrajero primero. Llamé a 3 compañías antes de encontrar una dispuesta a hacer servicio nocturno de emergencia. Cambio de llaves de emergencia para una casa de 3 habitaciones, todas las puertas exteriores. La voz del despachador estaba profesionalmente aburrida. Está viendo unos $500 incluyendo la prima fuera de horario. Podemos tener un técnico allí dentro de 2 horas de su llamada. Lo necesito allí a las 6:30 de la tarde. ¿Pueden hacer eso? ¿Dirección? Calle Los Robles, número 1847. Sonidos de tecleo. Sí, podemos hacer que funcione. Pago al completar el servicio. ¿Efectivo aceptable? El efectivo funciona. Siguiente llamada, compañía de mudanzas. Necesitaba mano de obra y un camión, pero no para mover muebles a otro lugar. Solo cargarlos y ponerlos afuera. Mano de obra y camión para cargar propiedad personal. Servicio nocturno. El coordinador sonaba joven, probablemente trabajando para pagar la universidad. $800 por 2 trabajadores y 3 horas. ¿A dónde deben transportar los artículos? Solo al jardín delantero, eso será suficiente. Una pausa. ¿Quiere que movamos muebles desde dentro de una casa al jardín delantero? Es correcto. Está bien. Eso es inusual, pero podemos hacerlo. ¿A qué hora? 6:30 de la tarde. Calle Los Robles número 1847. ¿Entendido? ¿Efectivo o tarjeta? Efectivo. Revisé mi reloj. 4:25. Terminé el café. Dejé efectivo en la mesa. Conduje hacia el sur por la avenida. La oficina del servicio de desalojo ocupaba una suite en un centro comercial entre un negocio de preparación de impuestos y uno de fianzas. El letrero en la puerta decía, Servicios de recuperación rápida de propiedades. Adentro, la mujer detrás del escritorio parecía haber visto todo 2 veces. Mediados de los 40, traje de negocios, expresión sensata. Su placa decía, Sandra Paredes, gerente de servicios al cliente. Señor Scott. Es correcto. Tome asiento. Déjeme ver su documentación. Le entregué la carpeta. Examinó cada documento cuidadosamente. El certificado de propiedad del registro del condado con su sello de hora reciente. La escritura original con la cláusula de recompra. La escritura de donación registrada de hace 4 años. Tomaba notas en una tableta mientras leía. Muy bien, dijo finalmente. Esto es claro. Usted es el propietario registrado de la propiedad a partir de las 4:07 de la tarde de hoy. Los ocupantes actuales no tienen contrato de arrendamiento con usted. Bajo las leyes de propiedad del Estado, esto califica para desalojo inmediato sin previo aviso. Podemos tener agentes y nuestro equipo allí para las 6:30 de la tarde. Eso funciona. Deberían estar en casa del trabajo para entonces. Quiero que esto se haga esta noche. Ella sacó un contrato, completó la información relevante, lo deslizó sobre el escritorio. Nuestra tarifa es de $4,000. Eso incluye coordinación con la oficina del alguacil, 2 agentes en el sitio por seguridad, nuestro equipo de recuperación para supervisar la remoción de los ocupantes y documentación de todo el proceso para fines legales. Conté $4,000 en billetes, los puse en pilas ordenadas sobre su escritorio. Sandra no parpadeó. Solo recogió el dinero, escribió un recibo, me hizo firmar el contrato.
Nos encontraremos con usted en la propiedad a las 6:30. No se acerque a los ocupantes antes de que lleguemos. Déjenos manejar todo. ¿Entendido? De vuelta en mi coche, llamé a Armando. ¿Cómo fue la reunión del servicio de desalojo?, preguntó. Estarán allí a las 6:30. Tengo cerrajero y mudanza llegando a la misma hora. Roberto, ¿estás seguro de la sincronización? Podrías darles unos días para encontrar dónde ir. La sugerencia razonable flotó en el aire entre nosotros. Parte de mí la entendía. Parte de mí recordaba que Armando era un hombre decente que creía en respuestas proporcionales. Pero esa parte era más pequeña ahora, más silenciosa. Me dieron un basurero, Armando. Reciben la misma cortesía que me mostraron a mí. Ninguna. Silencio en su extremo. Luego. Muy bien. Llámame si necesitas algo más. Conduje hacia la calle Los Robles. La calle donde había vivido durante 20 años, donde había criado a Valeria, donde mi esposa había muerto, donde Valeria ahora vivía en la casa que yo había construido, gastando el dinero que había robado, durmiendo en habitaciones que no tenía derecho a ocupar. Encontré un restaurante a 3 cuadras de la casa. Estacioné donde tenía una vista clara de la calle. Entré, tomé una cabina junto a la ventana, pedí más café que no bebería. La camarera, una mujer mayor con ojos amables, preguntó si quería algo de comer. Solo el café, gracias. Avíseme si cambia de opinión, cariño. Observé la entrada vacía a través de la ventana. Valeria y Rogelio trabajaban en horarios regulares. Ella en una firma de marketing. Él en alguna compañía de tecnología. Estarían en casa para las 6:15 a más tardar. Probablemente cansados de su día. Probablemente complacidos consigo mismos por robar mi pensión. Probablemente ya planeando cómo gastar dinero que no les pertenecía. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Sandra del servicio de desalojo. Equipo en camino. Tiempo estimado de llegada 6:25. Revisé la lista en mi blog legal una vez más. Servicio de desalojo confirmado. Cerrajero confirmado. Compañía de mudanzas confirmada. Todos convergiendo en la casa a las 6:30. La sincronización tenía que ser precisa. Quería todas las piezas en su lugar antes de que llegaran Valeria y Rogelio. Pero no tan temprano como para que los vecinos se preocuparan y los llamaran. La camarera volvió a llenar mi café. Le agradecí. Mantuve mis ojos en esa entrada. Mi teléfono vibró de nuevo. Armando. Respuesta legal de emergencia redactada en caso de que Valeria intente algo esta noche. A la espera si me necesitas. Respondí el mensaje, gracias. A las 6:15, pagué mi cuenta. Dejé una propina de $20 en una cuenta de 7. La camarera pareció sorprendida. Que tenga una buena noche, dijo. Tengo la intención de hacerlo. Caminé hacia mi coche. Conduje lentamente hacia la casa. Me estacioné al otro lado de la calle con una vista clara de la puerta principal. El vecindario parecía pacífico bajo la luz de la tarde. Niños jugando baloncesto 3 casas más abajo. Alguien cortando su césped. Vida suburbana normal continuando mientras yo me preparaba para detonar una bomba en medio de ella. A las 6:25, la furgoneta del cerrajero se detuvo. Vehículo blanco con servicios de seguridad en letras azules en el costado. Un técnico salió. Bolsa de herramientas en mano. Caminé hacia él. ¿Usted es Roberto Scott? Ese soy yo. ¿Quiere todas las cerraduras exteriores cambiadas? Cada una de ellas. Comience con la puerta trasera. Quiero que eso se haga primero. Asintió. Se dirigió al costado de la casa. Regresé a mi coche. Observé la calle. 6:27. Llegó el camión del servicio de desalojo. Furgoneta blanca sin marcas. Sandra Paredes. Y otro miembro del equipo adentro. Se estacionaron detrás del cerrajero. Salieron. Se acercaron a mi coche. Sandra tocó mi ventana. La bajé. Los agentes están a 2 minutos, dijo. ¿Camión de mudanzas?
Debería estar aquí en cualquier momento. Como si fuera una señal, un pequeño camión de mudanzas giró hacia la calle, seguido por una patrulla de la oficina del alguacil. El camión de la compañía de mudanzas se estacionó. 2 hombres jóvenes salieron. La patrulla se estacionó detrás de ellos. 2 agentes emergieron, uno hablando por su radio. Todas las piezas en el tablero, todos los jugadores en posición. Salí de mi coche, y el sedán plateado de Valeria giró hacia la calle. Ella no había visto los vehículos todavía. No me había visto a mí. La patrulla bloqueaba su vista de la casa desde este ángulo. Probablemente estaba pensando en la cena. En qué ver en la televisión. En cualquier cosa excepto el hecho de que su mundo entero estaba a punto de colapsar. En 30 segundos lo haría. El sedán de Valeria disminuyó la velocidad al acercarse a la casa. Observé su perfil a través del parabrisas. Todavía inconsciente. Todavía cómoda en su seguridad robada. Entonces su cabeza giró. Vio los vehículos. Sus luces de freno destellaron. Demasiado tarde para procesarlo ahora. Ella entendería lo suficientemente pronto. Pero así no fue como sucedió. La llamada había llegado 6 horas antes mientras yo estaba sentado en el restaurante, finalizando mi logística de la tarde. Mi teléfono vibró. El nombre de Valeria en la pantalla. Tomé aire. Acepté la llamada. ¿Qué has hecho? Su voz era chillona, presa del pánico. El ruido de fondo sugería que estaba en algún lugar público. Su oficina, probablemente. Alguien la había contactado. ¿Hola, Valeria? No me digas hola, Valeria. El banco me llamó, vaciaste tu cuenta. $15,000. Eso se suponía que era nuestro. Tenemos facturas, tenemos deudas. Contábamos con ese dinero. Mantuve mi voz nivelada, conversacional. Ese dinero siempre fue mío, Valeria. Cada dólar que ahorré durante 40 años de trabajo. Y la casa es mía también. Silencio. Luego risa, risa genuinamente divertida. ¿La casa? ¿Papá? Nos diste la casa hace 3 años. ¿Te sientes bien? Tal vez necesitas ver a un médico. No tiene sentido. Tengo perfecto sentido. Entenderás esta noche. Rogelio tiene razón. Su tono cambió de divertido a despectivo. Te has convertido en un viejo confundido. No me vuelvas a llamar con estas tonterías. La línea se cortó. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Me senté por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Tonto senil. Viejo confundido. La crueldad casual de alguien que ya había descartado a su padre como irrelevante. Hice señas a la camarera para mi cuenta. La tarde se movió con precisión mecánica. De vuelta a mi apartamento para recoger la carpeta de documentos una vez más. Verificar que todo estuviera en orden. Llamadas a Sandra en el servicio de desalojo. Al cerrajero. A la compañía de mudanzas. Confirmando horas de llegada. Coordinando posiciones. Asegurando que no hubiera retrasos. A las 5:30, conduje a través de la ciudad hacia la calle Los Robles. El tráfico estaba pesado con gente regresando a casa del trabajo. Tomé calles secundarias, evitando la autopista, manteniendo mi velocidad exactamente en el límite, sin razón para apurarse. Todo estaba cronometrado. Llegué a la casa a las 6. Me estacioné al otro lado de la calle donde Valeria vería mi coche inmediatamente cuando entrara. Me senté detrás del volante. Motor apagado. Observando la estructura familiar en la luz dorada de la tarde. La casa que yo había construido. La casa donde había criado a mi hija. La casa donde mi esposa había pasado sus últimos meses. La casa que Valeria había tomado y luego usado como palanca para destruirme. El primer vehículo apareció a las 6:15. La furgoneta del servicio de desalojo de Sandra, blanca y sin marcas. Ella se estacionó detrás de mí. Salió. Se acercó a mi ventana. ¿Listo, señor Scott? Listo. La patrulla del alguacil llegó después. 2 oficiales, ambos profesionales y alertas. El mayor, de unos 40 años, con canas en las sienes. Se presentó como el oficial Martínez. Su compañero,
más joven y callado. Era el oficial Chen. «¿Señor Scott?» Martínez extendió su mano. La estreché. «Necesitaremos verificar su documentación antes de proceder». Le entregué la carpeta. Recibo de registro del condado, certificado de propiedad, aviso de desalojo, copia de la escritura original. Examinó cada documento cuidadosamente mientras Chen llamaba para verificar el número de registro de la propiedad. «Todo está en orden», dijo Martínez, devolviendo la carpeta. «¿Los ocupantes actuales no tienen contrato de arrendamiento con usted?» «Correcto. Son miembros de la familia a quienes se les permitió residir en la propiedad bajo un acuerdo verbal de cuidado. Ese acuerdo fue violado». Asintió. «Una vez que estemos adentro, mantenemos el orden y aseguramos que el desalojo proceda legalmente. No tomamos partido. No nos involucramos en disputas familiares. Nuestro trabajo es mantener a todos seguros. ¿Entendido?» «Entendido». Armando llegó en su sedán, seguido por la furgoneta del cerrajero y el camión de mudanzas. El convoy se reunió en la tranquila calle residencial como piezas de una operación precisamente planeada. Los vecinos habían comenzado a notar. Cortinas moviéndose en las ventanas. Alguien parado en un porche 2 casas más abajo. Que miren. Caminé hacia mi puerta principal, el grupo siguiéndome detrás. Mi llave se deslizó en la cerradura. La misma cerradura que había instalado hace 15 años cuando nos mudamos por primera vez. El mecanismo giró suave. La puerta se abrió. Crucé el umbral. El olor me golpeó primero. Diferente. El ambientador floral de Valeria, agudo y sintético. Olores de cocina que no reconocía. Los muebles habían cambiado. Piezas modernas reemplazando lo que mi esposa y yo habíamos elegido juntos. Las paredes estaban pintadas de ese gris frío que había notado antes. Pero era mi casa, legalmente, oficialmente mía. «Caballeros», dijo Armando a los trabajadores, su voz cargada de autoridad. «Estarán retirando propiedad personal perteneciente a Valeria Scott de Adams y Rogelio Adams. Nada perteneciente al señor Scott debe ser tocado. Si no están seguros sobre un artículo, pregunten primero». Los trabajadores asintieron, se pusieron guantes de trabajo, se dirigieron arriba. «¿Señor Scott?» El cerrajero levantó su caja de herramientas. «Empezaré con la puerta principal. Trabajaré alrededor. Debería tomar unos 90 minutos para todas las cerraduras exteriores. Hágalo». Martínez y Chen se posicionaron. Chen afuera en el porche. Martínez adentro cerca de la entrada. Su presencia era sólida, oficial, innegable. Me paré en el vestíbulo escuchando cajones abriéndose arriba. Pasos moviéndose a través de las habitaciones. El sonido de mi casa siendo reclamada centímetro a centímetro. El cerrajero se arrodilló en la puerta principal. Su taladro zumbando mientras quitaba el primer cilindro. La vieja cerradura cayó en su cubo con un ruido metálico. Ajustó un nuevo cilindro, lo probó. Me entregó una llave nueva. «Una lista», dijo. Los primeros trabajadores de mudanza bajaron las escaleras, cargando montones de ropa en perchas, las camisas de trabajo de Rogelio, los vestidos de Valeria. Los llevaron al camión, regresaron por más. Una lámpara que reconocí, una que mi esposa había elegido en una venta de garaje. Los trabajadores la manejaron con cuidado. La dejaron en la plataforma del camión. Más ropa, zapatos y cajas. La televisión de pantalla plana que Valeria y Rogelio habían montado sobre la chimenea. Todo lo que era de ellos, siendo extraído de lo que era mío. Armando estaba a mi lado, revisando papeleo. Ocasionalmente dirigiendo a los trabajadores hacia habitaciones específicas. El cerrajero se movió a la puerta trasera, su taladro zumbando de nuevo. Otro cilindro fuera. Otra llave nueva en mi mano. La pila en el jardín delantero crecía. Muebles, cajas, bolsas de ropa. Los trabajadores lo organizaron con sorprendente cuidado. No tirado, sino apilado ordenadamente cerca de la puerta. Cortesía profesional, incluso en un desalojo.
La tarde de primavera se asentó en el anochecer. Las luces del porche se encendieron automáticamente. La farola en la esquina parpadeó cobrando vida. El tiempo avanzaba con ímpetu inevitable. Revisé mi teléfono. 7:23. Valeria y Rogelio deberían llegar dentro de los próximos 30 minutos. Tal vez antes. Todo procedía exactamente como estaba planeado. Caminé hacia la ventana del frente. Miré hacia la calle. La creciente pila de pertenencias en el césped. Los vehículos oficiales estacionados como centinelas. Vendrían a la vuelta de la esquina en cualquier momento. Cuando lo hicieran, su mundo entero cambiaría en un instante. A las 7:32, escuché un motor. El sedán de Rogelio apareció al final de la calle, acercándose a velocidad normal. Aún sin sospechar, el coche disminuyó la velocidad al acercarse a la entrada. Incluso desde adentro, pude ver a Valeria inclinarse hacia adelante en el asiento del pasajero, su cabeza girando hacia la casa. Las luces de freno destellaron rojas. El coche se detuvo abruptamente. Mitad en la entrada, mitad todavía en la calle. La puerta de Valeria se abrió primero. Salió lentamente, su bolso deslizándose de su hombro, atrapándose en su codo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Rogelio emergió del lado del conductor un segundo después. Su puerta se abrió de par en par, su pie atrapándose en el cinturón de seguridad mientras salía tambaleándose. Su dedo se levantó, apuntando al trabajador más cercano. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Su voz cruzó el césped, fuerte y agresiva. Esos son nuestros muebles. Esas son nuestras pertenencias. Deténganse ahora mismo o llamaré a la policía. El trabajador, un hombre joven con antebrazos tatuados, ni siquiera hizo una pausa. Solo siguió cargando cajas en el camión. Señor, estamos siguiendo las instrucciones del dueño de la propiedad. Si tiene preguntas, hable con los agentes. La cabeza de Rogelio giró. Sus ojos me encontraron parado junto a la entrada. ¡Tú! Comenzó hacia mí, dedos todavía extendidos. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste, viejo loco? El oficial Martínez se interpuso en su camino. Señor, necesito que se calme. Este es un desalojo legal. El señor Roberto Scott es el propietario registrado. Usted y la señora Adams están siendo removidos de las instalaciones. Rogelio se detuvo. Su dedo cayó. Eso es... ¿De qué estás hablando? Esta es nuestra casa. Valeria finalmente encontró su voz. Salió débil, incierta. Eso no es posible. Esta es nuestra casa. Papá nos la dio hace 3 años. Armando dio un paso adelante sacando la carpeta. Señora Adams, su padre ejecutó una escritura de donación condicional con una disposición de recompra. Esa disposición fue activada ayer, debido al incumplimiento material del acuerdo de cuidado. La propiedad fue legalmente retransferida al señor Scott y registrada con el condado a las 4:07 de la tarde de ayer. Abrió la carpeta, le mostró el sello del secretario del condado, el recibo de registro. Valeria miró los documentos sin tomarlos. ¿No? No entiendo. La cláusula de recompra se activó cuando usted violó los términos del acuerdo de residencia de su padre, continuó Armando. Su padre recompró la propiedad por la contraprestación simbólica especificada en la escritura original. $100. Es todo legal y debidamente registrado. El rostro de Rogelio había pasado de rojo a pálido. No puedes simplemente... Hay derechos de inquilinos. Tienes que dar aviso. 30 días mínimo. No cuando no hay contrato de arrendamiento, dijo Martínez. Ustedes residían aquí basados en un acuerdo familiar verbal. Ese acuerdo fue terminado. Como propietario, el señor Scott tiene todo el derecho de reclamar su hogar. Los ojos de Valeria encontraron los míos. Se clavaron, buscando algo. Misericordia. Explicación. Alguna señal del padre que creía conocer. No encontró nada de eso. Papá, su voz se quebró. Papi, ¿qué estás haciendo? Este es nuestro hogar. Sostuve su mirada sin pestañear. Me dijiste que buscara un basurero, Valeria.
Encontré algo mejor. Encontré mi casa, su rostro se arrugó. No llorando todavía, pero cerca. No quisimos decir. Querías decir cada palabra. Mi voz era plana, final. Robaste mi pensión. Me dijiste que no te importaba si vivía en un refugio o en un basurero. Te reíste cuando dije que la casa era mía. Me llamaste senil, un viejo confundido. La pensión fue un error, dijo rápidamente. Podemos arreglar eso. Revertiremos la transferencia. Pero papá, por favor. Aquí es donde vivimos. No tenemos a dónde más ir. Yo tampoco. El teléfono de Rogelio estaba fuera ahora, sus pulgares moviéndose por la pantalla. Estoy llamando a nuestro abogado. Esto es ilegal. Hay procedimientos. No puedes simplemente echar a la gente a la calle. Llame a quien quiera, dijo Armando con calma. Cada acción que hemos tomado hoy sigue el Código de Propiedad del Estado. La titularidad del señor Scott está registrada y certificada. El desalojo es legal. Su abogado le dirá lo mismo. Otra carga salió por la puerta principal. Los palos de golf de Rogelio. Una maleta. Más bolsas de ropa. Los trabajadores maniobraron pasando junto a nosotros como si no estuviéramos allí, agregando a la pila en el césped. Valeria los observó. Su compostura profesional completamente destrozada. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida. La mujer confiada que me había servido una cena robada en mi propia casa había sido reemplazada por alguien perdido y desorientado. ¿A dónde se supone que vayamos?, preguntó. La pregunta dirigida a nadie en particular. No respondí. Solo observé mientras el cerrajero salía de la casa, acercándose a mí con 3 llaves más. Todas las cerraduras exteriores cambiadas, señor Scott. Puerta principal, puerta trasera, puerta lateral, garaje. ¿Está listo? Tomé las llaves. Sentí su peso en mi palma. Metal fresco. Cortes nuevos. Cerraduras a las que Valeria y Rogelio nunca tendrían acceso. Gracias. El oficial Chen habló por primera vez, dirigiéndose a Valeria y Rogelio. Ustedes necesitan recoger sus pertenencias del césped y desalojar las instalaciones. Tienen 2 horas para retirar todo. Después de eso, cualquier cosa restante se convierte en propiedad abandonada. ¿2 horas? La voz de Rogelio se elevó. No podemos mover todo en 2 horas. Ni siquiera tenemos a dónde llevarlo. Esa no es nuestra preocupación, dijo Martínez, no sin amabilidad. Pueden alquilar almacenamiento, organizar una compañía de mudanzas, pedir ayuda a amigos, pero necesitan despejar la propiedad. Valeria miró la pila en el césped, su vida entera expuesta bajo la farola. Los vecinos definitivamente estaban mirando ahora. 3 personas estaban paradas en los porches al otro lado de la calle. Alguien estaba grabando en su teléfono. La humillación pública de ello. La reversión completa. Esta mañana poseían una casa y tenían acceso a mi pensión. Esta noche no poseen nada más que lo que estaba en ese césped. Y tenían 2 horas para averiguar a dónde iría. Rogelio, dijo Valeria en voz baja, llama a tu hermano. Mira si puede ayudar. La mandíbula de Rogelio se apretó. Miguel vive en San Antonio. Él no puede. Llámalo. Se alejó. Teléfono presionado a su oreja. Voz urgente pero demasiado baja para escuchar. Valeria se quedó sola en la entrada, sus ojos todavía en mí. Lo siento, susurró. Cometimos un error. Un terrible error. Pero papá, por favor, no hagas esto. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haberle recordado sus palabras exactas de anoche. Podría haber detallado cada elección cruel que llevó a este momento. Podría haber explicado que la justicia no es amable, es justa. En cambio, no dije nada. Solo sostuve su mirada hasta que ella apartó la vista. Armando tocó mi hombro. Roberto, deberíamos dejar que los agentes manejen esto. El trabajo aquí está hecho. Tenía razón. Las cerraduras estaban cambiadas. El desalojo fue ejecutado. Mi casa era legal y físicamente mía de nuevo. Me volví hacia Martínez. Estaré adentro.
Llámeme si necesita algo. Lo haré, señor Scott. Caminé pasando a Valeria, pasando a Rogelio todavía en su teléfono, pasando la pila de sus pertenencias, y entré en mi casa, mi llave en mi nueva cerradura. La puerta cerrándose detrás de mí, el clic sólido del cerrojo activándose. Adentro, los trabajadores estaban terminando, revisando habitaciones para asegurarse de que habían retirado todo lo que pertenecía a los antiguos ocupantes. Armando me siguió, cerró la puerta, se apoyó contra ella. Eso fue más difícil de lo que esperaba, dijo en voz baja. Lo miré. Para ellos, tal vez. Afuera, escuché la voz de Rogelio elevándose, discutiendo con quienquiera que hubiera llamado. Las respuestas más suaves de Valeria. Los agentes manteniendo su distancia profesional. El pulgar de Rogelio se movió por la pantalla de su teléfono, llamando a alguien. Un abogado, probablemente. Déjalo intentar. Cada movimiento que había hecho era legal, documentado, final. Pero ellos no sabían eso todavía. Estaban a punto de aprender. El oficial Martínez dio un paso adelante, posicionándose entre los dos grupos. Su compañero Chen se movió más cerca de Rogelio, no amenazante, solo listo. Señora Adams, dijo Martínez, su voz llevando peso oficial. Soy el oficial Martínez. La propiedad en la calle Los Robles número 1847 es propiedad legal de Roberto Scott. A partir de las 4:07 de la tarde del 2 de abril de 2025, según los registros del condado. Ustedes residen actualmente aquí sin un contrato de arrendamiento o derechos de propiedad. Esto constituye allanamiento. Se les requiere desalojar inmediatamente. El rostro de Rogelio se enrojeció más oscuro. Eso es una locura. Esta es nuestra casa. Él nos la dio hace 3 años. Tenemos la escritura de donación. Se abalanzó hacia mí. 2 pasos, su puño comenzando a curvarse. La mano de Chen apareció en el pecho de Rogelio. Presión firme. Rogelio se detuvo, forzado hacia atrás. Su rostro registró conmoción, primero por ser restringido físicamente, luego por su propia impotencia. Señor, necesita mantenerse atrás, dijo Chen en voz baja. Armando dio un paso adelante, desplegando un documento de su carpeta. Señor Adams, la escritura de donación que usted referencia era condicional. Levantó el papel, señaló con su bolígrafo un párrafo específico. Aquí está la escritura de garantía, presentada simultáneamente con la escritura de donación. Sección 4. Párrafo 2. Leyó en voz alta. El donante se reserva el derecho de readquirir la propiedad por la suma de $100 tras el incumplimiento material del acuerdo de cuidado y apoyo. Ese incumplimiento ocurrió. El señor Scott ejerció su derecho legal. No hubo acuerdo escrito. La voz de Rogelio se elevó más. No puedes hacer cumplir algo que no estaba escrito. La ley estatal reconoce acuerdos verbales, particularmente en arreglos familiares. El tono de Armando permaneció conversacional, casi amistoso. El incumplimiento está documentado a través de la redirección no autorizada de la pensión del señor Scott, por parte de su esposa, y sus declaraciones verbales exigiendo que él desaloje. Múltiples testigos pueden dar fe de los términos del acuerdo de cuidado. Valeria había estado en silencio a través de este intercambio, sus ojos moviéndose del documento de Armando a mí y de regreso. Vi el entendimiento amanecer en su rostro, lentamente, luego todo de golpe. Su mano se extendió, se estabilizó contra la puerta del coche. ¿Papá? Su voz salió fina, incierta. ¿Papi? ¿Qué hiciste? Esto no puede estar pasando. Encontré sus ojos, sostuve su mirada. Hablé por primera vez desde que llegué a la casa. Hice lo que sugeriste, Valeria. Me dijiste que buscara un basurero o un refugio. Encontré algo mejor. Encontré mi casa, la que construí, la que pagué, la que intentaste robar. Su rostro se arrugó, no llorando todavía, pero cerca. El miedo parpadeó en sus ojos, miedo genuino, diferente de la conmoción y la ira de momentos antes.
Estaba comenzando a calcular las consecuencias. Pérdida del hogar, exposición financiera, su fraude de pensión. Pero nosotros, tú nos diste, no pudo terminar la frase. Les di un regalo condicional, dije. Ustedes violaron las condiciones. El contrato era claro. Simplemente no se molestaron en leerlo. Rogelio abrió la boca, probablemente para lanzar otra protesta, otra amenaza. Otro intento inútil de intimidar o manipular. Armando levantó la mano. Señor Adams, sugiero encarecidamente que se concentre en recoger sus pertenencias y encontrar un lugar donde quedarse esta noche. Cualquier desafío legal que intente fallará. Y perseguir uno solo desperdiciará dinero que aparentemente no tiene. Valeria se volvió hacia Rogelio. Susurró algo que no pude escuchar. Él sacudió la cabeza violentamente. Ella susurró de nuevo, más urgentemente, su mano agarrando su brazo. Él se apartó, pero ella no lo soltó. Susurró una tercera vez. Finalmente, él asintió, a regañadientes, con enojo. Pero asintió. Valeria tomó un respiro tembloroso. Se secó los ojos con el dorso de su mano. Se volvió para mirarme. Cuando habló, su voz era pequeña, rota. Por favor, solo. Danos tiempo, una semana, unos días. No tenemos a dónde ir. Detrás de ella, en el césped, la pila de sus pertenencias estaba bajo la farola. Dentro de la casa, los trabajadores todavía se movían por las habitaciones, sacando lo que quedaba. El cerrajero estaba probando el nuevo cerrojo en la puerta principal, el clic metálico audible en la calle tranquila. Miré a mi hija. La vi allí al borde de las lágrimas, rogando misericordia. Y recordé estar sentado a su mesa de cena, hace menos de 24 horas, escuchando su voz fría decirme que buscara un basurero. Mi boca se abrió para responder. La postura de Rogelio cambió. Sus hombros se cuadraron. Su voz se elevó, teatral y fuerte, afinada para llevar a través de la calle donde los vecinos estaban mirando. Miren esto. Miren lo que este hombre está haciendo. Extendió los brazos, girando ligeramente hacia la audiencia en sus porches. Echando a su propia hija a la calle. Su propia carne y sangre. ¿Qué clase de padre hace esto? ¿Qué clase de persona? Algunos vecinos se movieron incómodos, pero nadie habló. Nadie vino en su defensa. La presencia de 2 agentes del alguacil en uniforme legitimaba todo lo que sucedía aquí. Lo hacía oficial en lugar de personal. Las piernas de Valeria cedieron. Cayó de rodillas en la entrada, manos entrelazadas frente a su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro. Papi, por favor. Su voz se quebró en las palabras. Lo siento. Lo siento tanto. Solo danos una semana. 5 días. Cualquier cosa. No podemos. No tenemos a dónde ir. Por favor, te lo ruego. La miré hacia abajo. La simetría de ello me golpeó. La inversión de poder. La hija que me había dicho que buscara un basurero ahora de rodillas, rogando por refugio. Me dijiste que buscara un basurero, Valeria. Mi voz salió tranquila pero clara. Dijiste que no importaba si vivía en un refugio o moría en la calle. Robaste mi pensión. Querías dejarme sin nada. ¿Dónde estaba tu misericordia entonces? No quise decirlo. Estaba enojada, estaba estresada. Tenemos deudas. Nosotros... La corté. Querías mi dinero, querías mi casa, querías dejarme sin nada. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. Ahora tienes exactamente lo que mereces. El rostro de Valeria se puso pálido. Se quedó de rodillas, balanceándose ligeramente. Pero no salieron más palabras. Martínez dio un paso adelante. Señora Adams. Señor Adams. Tienen 30 minutos para recoger artículos personales esenciales del interior. Identificación, medicamentos, documentos importantes, un cambio de ropa cada uno. Después de eso, esta propiedad está fuera de los límites para ustedes. ¿Entienden? Rogelio ayudó a Valeria a ponerse de pie. Ella se apoyó en él, su rostro en blanco por la conmoción. Se movieron hacia la casa como personas caminando a través de un sueño, subiendo los escalones del porche lentamente.
La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé afuera. Escuché los sonidos de su pánico. Cajones golpeando. Puertas de armario golpeando. Susurros urgentes que a veces se elevaban en intercambios agudos. El ruido de personas que lo habían tenido todo y ahora tenían 30 minutos para salvar lo que pudieran llevar. Martínez revisó su reloj. «Quedan 20 minutos», llamó hacia la casa. Los sonidos se intensificaron. Pasos corriendo arriba y abajo de las escaleras. Algo pesado siendo arrastrado por el piso. Más discusión. La voz de Rogelio aguda con culpa. La de Valeria respondiendo con defensa desesperada. A los 28 minutos, emergieron. Rogelio llevaba 2 maletas grandes y una bolsa de computadora portátil. Valeria tenía una maleta más pequeña y su bolso. Sus brazos envueltos alrededor de una caja de cartón con papeles. Sus rostros estaban enrojecidos. Respiraban pesadamente. Rogelio hizo 3 viajes más. Agarrando una bolsa de ropa, una caja de archivos de trabajo de Valeria, sus palos de golf. Cada vez que pasaba junto a mí, su mandíbula se apretaba más fuerte. En su último viaje al coche, se detuvo. Se volvió para mirarme, sus manos vacías ahora. Su postura enderezándose en algo parecido al desafío. «Vamos a demandar», dijo. «¿Me oyes? Vamos a conseguir un abogado. Todo esto es fraude. Manipulaste a un anciano. Tú...» Armando interrumpió, su voz fría y precisa. «Señor Adams, todo lo que hemos hecho es completamente legal y documentado. Sin embargo, debo mencionar que la falsificación de documentos de pensión y seguridad social por parte de su esposa es un delito federal». Rogelio se congeló. ¿Qué pasa si el señor Scott elige presentar una denuncia penal? La señora Adams se enfrenta hasta 10 años en una prisión federal. Armando dejó que eso se asimilara. Le aconsejo encarecidamente que acepte esta situación en silencio y siga adelante. Ella no falsificó nada. Ella usó su posición en un bufete de abogados para acceder a bases de datos restringidas y crear órdenes de redirección fraudulentas sin el conocimiento o consentimiento del señor Scott. Eso es falsificación y fraude. La expresión de Armando no cambió. Sugiero que se concentre en encontrar vivienda en lugar de amenazar con litigios. El color desapareció del rostro de Rogelio. Miró a Valeria, quien estaba congelada junto a la puerta del pasajero, la caja de papeles todavía en sus brazos. «Sube al coche», dijo en voz baja. Ella no se movió. Solo me miró fijamente, buscando en mi rostro algo. Perdón, compasión. Reconocimiento del padre que pensaba que yo era. No encontró nada de eso. Rogelio la llamó por su nombre, más bruscamente esta vez. «Valeria, sube al coche». Ella cargó la caja en el asiento trasero, subió al lado del pasajero, se sentó con las manos en el regazo, su rostro vuelto hacia la ventana, pero sus ojos en la casa. Rogelio caminó hacia el lado del conductor, abrió la puerta, hizo una pausa, miró hacia atrás a la ropa, artículos de cocina, todo lo que no pudieron meter en el coche. «¿Qué hay del resto?», le preguntó a Martínez. «Tienen hasta la medianoche para organizar almacenamiento o remoción. Después de eso, se convierte en propiedad abandonada». Rogelio subió al coche, arrancó el motor, los faros se encendieron, iluminando la pila en el césped, la casa más allá. Valeria giró la cabeza, me miró directamente una última vez a través de la ventana. Sus labios se movieron. No pude escuchar las palabras, pero podrían haber sido «lo siento», o tal vez solo «adiós». Rogelio puso el coche en reversa, salió de la entrada con movimientos bruscos y enojados. El coche se enderezó, cambió a marcha, rodó hacia adelante por la calle. Observé hasta que las luces traseras desaparecieron a la vuelta de la esquina. La calle quedó en silencio. Los vecinos comenzaron a retirarse a sus casas. El espectáculo había terminado. Martínez y Chen caminaron hacia su patrulla, comenzaron a empacar su equipo. Armando tocó mi hombro brevemente, no dijo nada. Me di la vuelta y miré mi casa, de pie sólida y real en la luz de la noche.
Los trabajadores habían terminado. Las cerraduras estaban cambiadas. Todo lo que era mío me había sido devuelto. Los agentes terminaron su papeleo. Cerraron sus libretas, regresaron a su patrulla. Martínez me asintió al pasar. Que tenga una buena noche, señor Scott. Gracias, oficial. Sus luces traseras se unieron al rojo desvanecido del coche de Valeria, ambos desapareciendo en diferentes direcciones en la noche de la ciudad. El cerrajero empacó sus herramientas, probó cada cerradura una última vez. Se acercó a mí con 4 llaves en un anillo nuevo, el metal brillante y sin rayones. Las mejores cerraduras del mercado, señor Scott. Nuevas llaves, nuevos cilindros. Nadie entra sin su permiso. ¿Está seguro? Tomé las llaves, sentí su peso. Gracias. ¿Qué le debo? 500 como discutimos. Conté los billetes de mi billetera, se los entregué. Los contó una vez, asintió, me dio la mano. Un placer hacer negocios con usted. Los trabajadores de la mudanza ya estaban en su camión, motor al ralentí. Caminé, les pagué sus 800. Se fueron sin ceremonia, solo otro trabajo completado. Sandra del servicio de desalojo se acercó al final. Todo salió bien, señor Scott. Su papeleo está todo en orden. Si la señora Adams intenta regresar o causa algún problema, llame a la policía y haga referencia al número de caso E-2547. Todo está documentado. Le entregué el efectivo restante, $4,000 que representaban la parte más costosa pero necesaria de toda esta operación. Ella lo guardó en su carpeta profesional, extendió su mano. Buena suerte para usted. Gracias por su ayuda. Su furgoneta se alejó, dejando solo el sedán de Armando en la acera y mi coche al otro lado de la calle. La pila de pertenencias de Valeria y Rogelio todavía estaba en el césped, iluminada por la farola. Su problema ahora, no el mío. Tenían hasta la medianoche para organizar almacenamiento o remoción. Armando reunió sus documentos, los organizó en su maletín con eficiencia practicada. Se volvió hacia mí, respeto genuino en su expresión. Buen trabajo, Roberto. Limpio, legal, decisivo. Todo lo que una reclamación de propiedad debería ser. Me entregó su tarjeta. Si necesitas algo más, tienes mi número. Gracias, Armando. No podría haber hecho esto sin ti. ¿Qué te debo por hoy? Acordamos 3,000 por la transacción. La supervisión de hoy está incluida. Has pagado suficiente. Nos dimos la mano. Caminó hacia su coche, arrancó el motor, dio un pequeño saludo. Luego él también se fue. Me quedé solo en mi jardín delantero. La calle había regresado a su quietud habitual. Las luces de los porches brillaban desde las casas vecinas. La familia 3 puertas más abajo había entrado. Las cortinas de la señora Patterson estaban cerradas. El espectáculo había terminado. Subí los escalones de mi porche, llave en mano. Mi llave, mi porche, mi casa. La cerradura giró suave. La puerta se abrió. Crucé el umbral y cerré la puerta detrás de mí. La quietud era profunda. No el silencio opresivo de una casa vacía, sino la quietud pacífica de un espacio reclamado. Caminé por la habitación lentamente. Un recorrido metódico de restauración. La sala de estar. Mi sillón de cuero todavía estaba junto a la ventana donde siempre había estado. Valeria no había tenido tiempo de moverlo, o tal vez lo había guardado porque era cómodo. La estantería que yo había construido estaba contra la pared, aunque la mayoría de los libros habían desaparecido. Pequeñas pérdidas, fácilmente reemplazadas. La cocina, menos platos en los gabinetes. Mis buenas ollas y sartenes todavía colgaban de sus ganchos. La barra que había instalado hace 30 años, todavía sólida. Pasé mi mano por la superficie, sintiendo el grano familiar de la madera. Arriba, el dormitorio principal. Armario vacío, puertas abiertas. El marco de la cama era mío, el que había compartido con mi esposa. Valeria y Rogelio habían usado su propio colchón y se lo habían llevado. Necesitaría comprar uno nuevo. La tarea de mañana. La habitación de invitados, completamente vacía.
La habían usado como oficina. Nada mío había estado nunca aquí. El baño, sus artículos de tocador desaparecidos, dejando solo los accesorios. Necesitaría toallas, jabón, champú. Una lista de compras formándose en mi cabeza. Bajé las escaleras. Cada escalón crujiendo en el patrón que recordaba. La casa asentándose a mi alrededor con sonidos familiares. El refrigerador zumbando en la cocina. El sistema de calefacción encendiéndose. El marco cambiando ligeramente a medida que la noche se enfriaba. Regresé a la sala de estar, me bajé a mi sillón. El cuero estaba fresco contra mis manos, los contornos perfectamente moldeados a mi cuerpo por décadas de uso. Desde aquí, podía ver a través de la ventana la calle más allá. La farola proyectaba sombras familiares a través del piso. Debería haberme sentido agotado. 2 días de planificación, ejecución, confrontación. 2 días gastando los ahorros de mi vida y desmantelando la vida de mi hija. 2 días de enfoque frío y justicia más fría. En cambio, me sentía alerta. Claro, asentado. Había más por hacer mañana. Trabajo administrativo. Proteger mi pensión permanentemente. Asegurarme de que Valeria enfrentara las consecuencias apropiadas por su fraude. Pero esta noche me permití este momento. Mi casa, mi sillón, mi paz. Me levanté lentamente, las articulaciones protestando ligeramente. 68 años haciéndose notar. Caminé a la cocina, serví agua del grifo, el simple acto de usar mi propia cocina en mi propio hogar. Bebí despacio, apoyándome contra la barra que había instalado cuando Valeria todavía estaba en la escuela secundaria. Cuando ella había sido alguien a quien yo reconocía. Mañana iría al banco. Luego, al Seguro Social. Hacer todo oficial, bloquear todo. Asegurar que esto nunca pudiera suceder de nuevo. Pero esta noche era mía. La primera noche del resto de mi vida. Subí las escaleras al dormitorio principal. El marco de cama desnudo estaba contra la pared. Había guardado un saco de dormir en el garaje hace 3 años. Lo encontré en un contenedor de plástico, todavía seco y limpio. Lo extendí sobre el marco. Me acosté en lo que había sido mi cama mucho antes de que fuera de ellos. El techo sobre mí mostraba manchas de agua familiares de una vieja fuga que había arreglado hace 15 años. Todo era exactamente como lo recordaba, y nada volvería a ser igual. Cerré los ojos y dormí sin soñar. La luz de la mañana me despertó. Sin alarma, solo mi cuerpo reconociendo el amanecer de la forma en que lo había hecho durante décadas. Me duché en mi baño, me vestí con ropa de la pequeña bolsa de noche que había empacado ayer. Hice café instantáneo con agua de mi grifo. A las 8:30, entré en mi banco. La gerente de la sucursal, una mujer llamada Claudia, levantó la vista de su escritorio cuando me acerqué. «Señor Scott, ¿tiene una cita?» «Necesito discutir cambios no autorizados en mi cuenta. Es urgente». Su expresión cambió de educada a preocupada. «Por supuesto. Por favor, siéntese». Expuse la cronología, el anuncio de Valeria en la cena, la orden de transferencia no autorizada, las fechas, cantidades, códigos de autorización que ella había fabricado. Mi voz se mantuvo tranquila, objetiva, dejando que la evidencia hablara. El rostro de Claudia cambió mientras revisaba la documentación en su computadora. «Señor Scott, estoy viendo múltiples irregularidades aquí. Estas autorizaciones de transferencia. No hay registro de que usted las firmara en persona o proporcionara autorización verbal. Esto es altamente irregular. Mi hija trabaja como asistente legal. Ella tiene acceso a formularios oficiales y sellos notariales. Ella creó estos documentos sin mi conocimiento o consentimiento. Sus dedos se congelaron en el teclado. Eso es fraude, señor Scott. Nos tomamos esto muy en serio». Levantó su teléfono. Presionó un número. «Jaime, te necesito en mi oficina inmediatamente. Tenemos una situación de fraude». 30 minutos después, mi pensión fue redirigida de regreso a mi cuenta original. Todos los usuarios autorizados adicionales eliminados. Permisos de transferencia revocados. Solo mi nombre. Solo mi control. Necesitará presentar un informe policial, dijo Claudia.
entregándome un número de referencia para la investigación de fraude del banco. Esto será remitido a las autoridades. Entiendo. Gracias. Del banco, conduje a la oficina de Armando. Él estaba esperando, documentos preparados. Juntos, fuimos a la oficina del Seguro Social en el centro, un edificio gubernamental con iluminación fluorescente y alfombra gastada y gente esperando en sillas de plástico. El investigador, un hombre llamado Chen, revisó mi caso en un cubículo sin ventanas. La pantalla de su computadora se reflejaba en sus gafas mientras se desplazaba por los registros de acceso. Señor Scott, estoy viendo múltiples accesos no autorizados a su archivo, desde una cuenta registrada a nombre de Valeria Adams. Número de empleado 4782 en el bufete jurídico Brennan y Asociados. Ella modificó su información de depósito directo sin los códigos de autorización adecuados. Me miró. Esto es una violación federal. Armando se inclinó hacia adelante. Mi cliente quiere que sus beneficios se restablezcan al enrutamiento adecuado. No está interesado en presentar cargos penales en este momento, pero quiere garantía de que esto no pueda suceder de nuevo. Chen asintió lentamente. Entendido. Estaremos terminando el acceso a la base de datos de la señora Adams inmediatamente y remitiendo su caso a nuestra junta de revisión interna. Su empleo probablemente será terminado. Tecleó algo, hizo clic con su ratón. Señor Scott, su cuenta ahora es segura. Sus beneficios reanudarán el depósito directo normal a su cuenta personal dentro de un ciclo comercial. Nos dimos la mano. Armando me llevó a casa. Eso es todo, Roberto. Estás protegido ahora. Todo está bloqueado. Gracias, Armando, por todo. Hiciste la parte difícil. Yo solo presenté el papeleo. La semana que siguió pasó en un borrón de tareas ordinarias. Compré un colchón, hice que lo entregaran, llené mi refrigerador, corté el césped, desempaqué cajas de mis pertenencias que había guardado en almacenamiento. Libros, fotos, las pequeñas acumulaciones de una vida. En el 8º día, regresaba de revisar mi buzón cuando la señora Patterson, de 2 puertas más abajo, me interceptó en la acera. Roberto, ¿te has enterado? Su voz llevaba ese tono particular de alguien con chismes para compartir. Tu hija y ese marido suyo se mudaron a uno de esos complejos baratos al otro lado de la ciudad. Alguien vio a Rogelio trabajando en el almacén de la calle Quinta, cargando camiones. ¡Qué lástima! Los problemas familiares siempre son difíciles. Absorbí la información sin reacción. Gracias por avisarme, Leonor. ¿Te comunicarás con ella para reconciliarte? ¿No? Ella parpadeó, sorprendida por la finalidad. Bueno, si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Continué hacia mi casa. Entré, cerré la puerta a su curiosidad y su preocupación. Esa tarde, me senté en mi porche delantero con café, observando al vecindario despertar a otro día. Niños esperando el autobús escolar en la esquina, vecinos saliendo para el trabajo. El sinsonte que anidaba en el roble cantando su canción territorial. 68 años de edad. Había pasado 40 de ellos construyendo algo. Un negocio, un hogar, una vida. Casi lo perdí todo en una sola conversación. Pero no lo hice, porque había planeado con anticipación. Porque me había mantenido alerta. Porque había recordado que la misericordia sin sabiduría es solo debilidad esperando ser explotada. Pensaba en Valeria ocasionalmente, no con ira ya, sino con una especie de tristeza distante por lo que podría haber sido si ella hubiera elegido diferente. Pero mayormente, no pensaba en ella en absoluto. Ella tomó su decisión. Yo tomé la mía. La diferencia fue que yo planifiqué las consecuencias. Ella no. Un pájaro aterrizó en mi buzón. Lo observé acicalarse, luego lanzarse hacia el roble. El aire de la mañana era fresco pero calentando. Típico abril en esta región. Mi calle, mi casa, mi vida. 68 años de edad. 40 años construyendo una vida. 3 días reclamándola. El resto de mis días viviéndola bajo mis propios términos. Sonreí, solo levemente, solo para mí mismo.
La justicia no siempre viene con trompetas y fanfarria. A veces viene con café en tu propio porche, en tu propia casa, en la tranquila luz de la mañana. A veces la justicia es simplemente estar exactamente donde mereces estar. Terminé mi café. Me puse de pie, me estiré. Mis rodillas protestaron ligeramente, pero siempre lo hacían por la mañana. Entré para comenzar mi día, mi casa, mi vida, mis términos. Eso era suficiente. Eso era todo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.